Hoy les traigo una entrevista a Alexander Dugin, quien es considerado, vamos a decir así, como un título mediático, como el filósofo de Putin, ¿sí? Encontré una entrevista que le hizo Marcelo Ramírez en el programa Humo y Espejos. Esto fue el 13 de diciembre del año 2017 y está publicado en un libro que editó Editorial Nomos en Argentina, que se llama Identidad y Soberanía contra el mundo posmoderno, que tiene un prólogo de Marcelo Gullo. Así que estoy sacando de ahí la entrevista, agradeciéndole a los amigos de la editorial que siempre han sido generosos conmigo. Marcelo Ramírez hace una introducción respecto de Dugin y le pregunta sobre el liberalismo como filosofía que se ha instalado en el sentido común. Y Dugin responde así. Es importante subrayar que el liberalismo fue una teoría política, perdón, fue una teoría política y una ideología que tuvo cierto sentido solo en relación con los sistemas totalitarios, porque los totalitarismos comunistas, nacionalistas o fascistas eran bien concretos. Entonces, cuando el liberalismo proponía liberación, su propuesta era también muy concreta. ¿Liberarse de qué? Dice, del fascismo concreto, del comunismo concreto. Sin embargo, después del fin del comunismo, el liberalismo devino en otra cosa porque ya no había nada de qué liberarse. Se quedó solo y fue entonces que su programa manifestó su negatividad. ¿De qué liberarse ahora? Después del fin del comunismo, el liberalismo empezó a destruir todas las identidades colectivas que quedaban en pie. Recordemos que todo empezó con el protestantismo como liberación de la identidad religiosa católica, de los estados tradicionales y de la sociedad jerárquica europea. Luego prosiguió con la creación de los estados modernos burgueses y la aparición del nacionalismo. Pero, como el nacionalismo también presuponía la existencia de una identidad colectiva, después del fin del comunismo se creó la Unión Europea para liberarnos de la identidad colectiva nacional. Pero la cosa no terminó allí, dice Dugin. Después, los liberales se han dado cuenta de que la identidad de género también es una identidad colectiva y por tanto promueven la idea de que el género y el sexo también son algo opcional. Liberarse de esta identidad colectiva es precisamente la agenda liberal en la política actual. Y en este momento muchos han empezado a repensar el liberalismo porque descubren esto mismo, que consiste en la idea de liberarse de todas las formas de identidad colectiva en favor del individuo. ¿Y qué es el individuo? El individuo es un concepto que no se corresponde con ninguna realidad concreta porque en sí mismo está totalmente vacío. Presupone un ser liberado de todas las formas de la unidad colectiva. Es un concepto negativo, tal como la idea de libertad en que se afirma. Se la entiende como la negación de toda identidad colectiva. Pero mucha gente en el mundo, en Occidente, pero mayormente fuera, en Rusia, en Asia y en las sociedades que todavía son tradicionales, se ha dado cuenta de qué se trata el liberalismo. Antes parecía ser otra cosa, pero ahora ya no se trata de la liberación de los totalitarismos. Muestra su intrínseca naturaleza totalitaria. El liberalismo se manifiesta hoy como un fenómeno totalitario que quiere destruir todas las formas de la identidad colectiva que tiene por delante. Y le falta solo un último paso: comprender que el ser humano, que el hombre, también es una identidad colectiva. Y aquí entra en escena la política del transhumanismo, con la intención de acabar con la humanidad en favor de la inteligencia artificial, de los cyborgs, etc. Es en este momento cuando el liberalismo muestra su naturaleza antihumana, orientada contra lo humano, que alumbra bajo una nueva luz toda su historia, al punto que en este sentido toda la trayectoria de la modernidad debe ser revisitada, repensada, revisada. Esto precisamente se corresponde con el nacimiento de movimientos y formas conservadoras antiliberales en Occidente, y aún más fuera de Occidente, también con el populismo, que está contra esta agenda liberal globalista. Vemos en él una forma crítica, una negación de la agenda globalista ultraliberal, incluso en América del Norte con la elección de Trump. Recuerden que estamos hablando del año 2017. Todo esto se traduce al nivel geopolítico en que la globalización y la hegemonía americana, vinculada absolutamente con este liberalismo,
con esta agenda llamada progresista, de desarrollo técnico, etc., está amenazada por las victorias de poderes que están contra ella en el Medio Oriente. La acción de Rusia en Siria, en Irán, de Turquía, entre otros, denota que cada vez más gente responde a civilizaciones, religiones y sociedades todavía tradicionales que no son premodernas. No están destinadas a ser modernizadas por el solo hecho de que escogen no ser modernas como resultado no de la inercia, sino de una decisión libre de no seguir el camino del liberalismo. Yo creo que hay que evitar que esta reacción contra el liberalismo caiga en los caminos sin salida del comunismo o del nacionalismo, porque cuando el comunismo o el nacionalismo se confrontan con el liberalismo vence, habituado a estos viejos enemigos. La cuarta teoría política que yo defiendo, esta es la teoría de Dugin, es la invitación a oponerse a este liberalismo que muestra hoy su naturaleza totalitaria, puramente nihilista y antihumana, sin caer en las variantes antiliberales que pertenecen al pasado, que ya están superadas. Por esta razón, la cuarta teoría política no es dogmática. Refleja esta oposición al liberalismo actual, tomando por fuentes de inspiración algunos ejemplos históricos, como pueden ser el peronismo en la Argentina o la tradición del imperio ruso ortodoxo precomunista, pero subordinando todos estos aspectos del pasado a la creación de algo nuevo. La cuarta teoría política no es una repetición del pasado, porque parte desde la idea de que la sociedad tradicional no es parte del pasado, sino de lo eterno, y que la negación de la eternidad es lo mismo que la negación de la Iglesia, de la fe y de la religión. Por eso es imposible la cuarta teoría política sin este retorno, sin esta vuelta a la religión y a la ontología de la eternidad. Ahí interviene Marcelo Ramírez y le dice, bueno, creo que tocó muchos temas juntos a la vez. No quise interrumpirlo porque la verdad me parece muy buena la forma en que va entroncando todas las distintas situaciones para entender el fenómeno en su conjunto. Pero me quedo pensando en algo. Usted siempre está hablando sobre una política que apunta a la destrucción del hombre, básicamente para reemplazarlo por una política transhumanista. Ante ello me surge una duda. ¿Quiénes son los que buscan esto y por qué? Creo que no se trata de cierta gente en particular, de individuos malos que quieran dirigir la humanidad. No es George Soros, por ejemplo, lo interrumpe ahí Ramírez. No creo. Yo creo que esta es la lógica de la técnica, del desarrollo. La culpa es de la modernidad. La modernidad misma es culpable por esto. La historia política e ideológica de la modernidad estuvo representada por tres ideologías políticas: liberalismo, comunismo y fascismo. Tres ideologías totalitarias: el fascismo y el comunismo abiertamente, el liberalismo implícitamente. Pero además es el logos y es el destino de la humanidad occidental que ha escogido esta dirección sin pensar en el futuro. Ahora llega el momento en que el futuro está aquí y deviene presente. Cuando Occidente optó por la libertad, por la liberación del hombre respecto de Dios, de la Iglesia, de las patrias, de la tierra, de todas las formas de identidad colectiva, de la lengua y la cultura, cuando esta liberación fue tomada como valor universal absoluto, aconteció el fin de la historia. Hoy la modernidad se acerca a su momento lógico final, pero todo esto no es producto de algún grupo oscuro que trame alguna conspiración o complot contra la humanidad. Es el resultado necesario de aquel momento en que toda la moderna civilización occidental negó lo eterno y puso toda realidad y toda ontología en el tiempo, en la historia. Hoy estamos en una situación tal que ya no podemos enmendar esta tendencia. Tenemos que volver a las raíces de la modernidad, repensar, revisar y encontrar el momento cuando esta negatividad estuvo presente por primera vez. No es posible cambiar un poco la dirección del desarrollo de esta globalización, del liberalismo, parar el proceso en el lugar mismo donde estamos. No es posible sustraerse a esta inercia en la lógica del desarrollo de la modernidad. Que el liberalismo haya vencido a sus alternativas, las otras ideologías políticas, no es casual. Es la manifestación de la ontología del nihilismo moderno. Hoy este nihilismo está explicitado, pero es el mismo que han visto también Nietzsche y Heidegger. Este nihilismo estuvo presente desde el comienzo de la modernidad, por eso la única salida de la situación actual es la revolución conservadora. Una vuelta a las raíces de la modernidad para rehacer,
para tomar una decisión en otra dirección y escoger la ontología de la eternidad, escoger a Dios, la patria, el Estado tradicional, la justicia, la familia, pero no la familia normal, entre comillas, sino la sagrada, verdadera alternativa a la perversión que hoy es aceptada por norma. No se trata entonces de volver a la normalidad o a algo natural, todo entre comillas, ¿no? Hombre y mujer no son naturales, son entes espirituales y sociales. Para acabar con la perversión de la humanidad actual no es suficiente volver a una visión naturalista de los sexos. Ser hombre o ser mujer es algo sagrado, no algo natural. Solo es posible comprender el sentido del sexo a través de una tradición sagrada completa. Es necesario refundar la dignidad de los sexos a partir de la tradición, dice Dugin. Marcelo Ramírez, el entrevistador, interviene. Dice, hay una cosa que nos hace mucho ruido en Occidente, sobre todo en los sectores que se tildan a sí mismos de progresistas, y es cuando se nombra la palabra conservador. Se entiende por ella el mantenimiento de privilegios en sociedades injustas. Sin embargo, creo que esto es más bien fruto de una escasa profundidad de pensamiento y de no entender el concepto de lo que significa el término conservador, dice Ramírez. Y Dugin agrega, estoy de acuerdo en que el conservadurismo no es el mejor concepto porque los conservadores defienden lo que es o bien lo que fue ayer. Yo por mi parte hablo de una revolución conservadora, que es algo muy diferente del conservadurismo. La revolución conservadora tiene una visión cíclica de la historia, no una visión lineal. Revolución etimológicamente significa vuelta, es un concepto cíclico. La revolución conservadora es una vuelta y un retorno a la eternidad, no al pasado. Y no es conservación, por ejemplo, de algo que existió ayer. No es mera conservación, sino creación incluso de valores nuevos, pero siempre de valores que pertenecen a la eternidad, de valores sagrados. En ningún caso refiere a la conservación de algo que es simplemente un poco mejor en relación con el presente. Esta es la lógica que encontramos en los conservadores normales o los conservadores liberales. Pero esta idea de la revolución conservadora es una invitación a reformular la decisión tomada al inicio de la modernidad. Es un movimiento del espíritu muy difícil y muy importante, llamado a hacer una revisión total, no solamente del liberalismo actual en su fase final, sino más fundamentalmente una revisión de toda la modernidad y de la historia de Occidente moderno que acontezca en oposición absoluta a él desde su mismo origen. Esta idea y este movimiento nos sirven para comprender los poderes emergentes del mundo de hoy, civilizaciones que no son ni occidentales ni modernas. Por ello, incluso cabe considerar esta idea en función de fines tácticos y fines concretos, porque Occidente, hoy en declive, se encuentra con China, con India, con Rusia, con el mundo islámico, y todos estos grandes poderes no son ni occidentales ni modernos. Para comprender la lógica de estas civilizaciones, Occidente debe revisar y repensar su propia identidad, y en esa misma dirección encontrará el camino para salvarse de sí mismo. Ahí pregunta Ramírez, cuando uno ve la potencia de los medios de comunicación y la frivolidad que se va manifestando cada vez más y que abarca cada uno de los órdenes de la vida, por ejemplo, la misma universidad, donde a uno le enseñan con la misma impronta que si uno fuera a comprar una copa, es decir, con una publicidad orientada por una misma forma, ante ello yo me pregunto, ¿cómo romper realmente con esto? O sea, ¿acaso hay que esperar que solo caiga? Dugin dice, hoy la gente tiene acceso a cualquier información, abiertamente, pero cuanto mayor cantidad de información, menor capacidad de comprensión. Los dos procesos están ligados. La ciencia, el conocimiento verdadero, necesita muchos esfuerzos. No puede ser gratuito. La información gratuita es información incomprendida. Creo que hay que revisar totalmente este problema de los mass media, de los medios de comunicación masivos, porque realmente no ayudan a comprender mejor el mundo a sus lectores o espectadores. Creo que necesitamos también una revolución conservadora en los medios. Existen ejemplos que muestran esto, por ejemplo, Russia Today, que representa no una posición universal, sino una mirada rusa. Press TV, que refleja cómo piensan y comprenden el mundo los iraníes. Al Jazeera, que da a pensar cómo los árabes comprenden la realidad. Por supuesto, la situación de las naciones occidentales es distinta. Aquí los medios no son verdaderamente americanos o argentinos. Más bien traducen y transmiten la posición globalista, pero no la de Argentina o la de Iberoamérica. Aunque sean medios locales, no se corresponden con ello. No transmiten
el espíritu de la tradición, de la civilización y de la identidad de América Latina. Por el contrario, ayudan a destruir más esa identidad y esa civilización a favor del individualismo liberal, y creo que es preciso resistir esta tendencia. El periodista Marcelo Ramírez introduce lo siguiente. Una cosa que hablamos fuera de cámara y que usted mencionó en la primera parte de la entrevista cuando habló de transhumanismo. Todo esto yo creo que está relacionado con un fenómeno que está creciendo y que lo vemos todos los días avanzar, que es la tecnología y la inteligencia artificial, que están haciendo directamente superfluo al ser humano en el mundo del trabajo. En su momento el marxismo hablaba de la apropiación de la plusvalía por parte del capitalista. Hoy parece que la plusvalía la va a terminar generando la tecnología. ¿Cómo se debe actuar ante esto? ¿Podemos hablar de un nuevo concepto que habría que buscar para que estos beneficios de la tecnología sean absorbidos por la sociedad? Dugin responde, creo que la inteligencia artificial es un último paso lógico del desarrollo del pensamiento liberal moderno occidentalista, porque desde Descartes los animales son representados como autómatas, como máquinas. Poco después de él, Lametrie trajo la idea de que el hombre es una máquina, y esta idea del análisis de la división del cuerpo y la mente humana propia de la psicología, que pretende estudiarlos como aspectos técnicos en detalle. Toda la modernidad, por tanto, fue una preparación para el advenimiento de la inteligencia artificial, porque en el nacimiento mismo de la modernidad, la mente humana ya era una inteligencia artificial. El control social mismo es una forma de aplicar esta naturaleza artificial de la inteligencia humana. Los cyborgs han llegado mucho antes que este acontecimiento puramente tecnológico que hoy algunos llaman singularidad y que nombra el momento cuando la inteligencia artificial fuerte sea igual comparativamente en todos los aspectos a la inteligencia natural tan abierta y lógica como ella. Pero yo no creo que exista una inteligencia natural. Creo que el logos es la representación de Dios y la idea de los liberales, de los inmanentistas, es copiar a Dios. Hay algo satánico en esa inteligencia artificial porque supone la idea de crear el logos, de crear vida en forma artificial, sin Dios. Creo que, vista en perspectiva escatológica, esta idea de la inteligencia artificial es el último paso hacia la deshumanización total, planificada desde el comienzo de la modernidad. Y no es posible decir, acabemos con esto. No es posible acabar con la inteligencia artificial sin hacer una revisión total de la modernidad. Y por esto, si continuamos estando en el proceso de la modernidad, de la posmodernidad, estamos destinados a ello. Es una fatalidad. Sin embargo, creo que cuando el momento de la singularidad llegue, el hombre no será más el hombre. ¿Qué significa esto? Creo que no habrá ya posibilidad de escoger. Todo lo que seguirá después será puramente mecánico y la destrucción de la humanidad estará garantizada. Hoy es el último momento para decir no a esta tendencia. Pero no es posible decirle no a la inteligencia artificial diciéndole que sí a la modernidad, al individualismo, al liberalismo, al secularismo y a todos los así llamados valores universales, que no son valores universales de ninguna manera, puesto que son valores occidentales modernos. Los modernistas, liberales y globalistas insisten en que son universales porque son racistas y etnocéntricos. Quieren imponer algo que es moderno y occidental como si esto fuese algo común a todos los otros pueblos, sociedades y civilizaciones. Para ir terminando, dice Ramírez, quería que me amplíe un poco los conceptos sobre la religión. Varias veces giró alrededor del tema y me parece que en realidad es un tema central. Sí, dice Dugin, en cuanto a la religión, creo que lo esencial es la idea de la ontología de la eternidad, de que lo eterno no es una mera concepción, imaginación o fantasía de los hombres, sino que lo eterno existe. Solamente con esta idea podemos comprender qué es Dios, qué es la Iglesia y qué es la tradición. Porque la tradición es la idea de no hacer presente algo que pertenece al pasado, sino de hacer presente el acceso a lo eterno, de llevar desde el pasado hacia el futuro esa posibilidad. Esta experiencia de lo eterno es siempre nueva y siempre fresca. La religión no pertenece al pasado, pertenece a lo eterno. Para llegar a la naturaleza de la religión así concebida, para comprender la religión como algo fresco y siempre nuevo, actual, antes debemos recordar y repensar esta ontología de lo eterno. Porque las religiones históricas han cometido un error. Se presentaron a sí mismas históricamente, demasiado históricamente, olvidando precisamente esta dimensión de sí misma, su ontología eterna.
En ella está contenida la idea de la creación eterna, de la comunicación eterna, de la experiencia de Dios, de que solo es posible representar al hombre eterno, es decir, a partir de la naturaleza sagrada de nuestro ser que ha caído en el olvido. Olvido que es la razón de la decadencia religiosa. No es culpa de la Iglesia, de Dios ni de lo sagrado. Es culpa del hombre que ha negado su propio origen sagrado y eterno. Eso precisamente aconteció al inicio de la modernidad, y es por ello que es necesario volver a ese instante para ir más allá de la modernidad, en dirección a superarla hacia adelante, porque la modernidad no está solo atrás, también está adelante y también en el presente, en este mismo momento, en simultáneo con la eternidad. Así termina entonces esta entrevista que realizara nuestro amigo Marcelo Ramírez. Fue emitida en el programa Humo y Espejos, con producción de Asia TV. Esto fue el miércoles 13 de diciembre del año 2017. Nosotros la pudimos leer gracias a la publicación Identidad y Soberanía contra el Mundo Postmoderno, una edición de textos y conferencias y reportajes de Alexandre Dugin que realizara la editorial argentina Nomos.